Títulos. Como yo dudaba, soy hombre de fe, pero no sé si tanta, entonces hoy vamos a retomar la carta a los Efesios y vamos a hacer el capítulo 4. Habla sobre la unidad de la Iglesia, especialmente todo este capítulo y parte del 5 también iría, pero bueno, este capítulo 4 que vamos a contemplar es para los miembros de una iglesia. Recordamos, la ciudad de Éfeso era una ciudad importante en aquella época, cuando se escribió la carta, era la capital de la provincia de Asia, que era una provincia romana, y era una ciudad importante porque tenía un puerto, entonces había mucha gente, era grande, en aquella época tenía 200.000 personas viviendo, que para la época era una ciudad muy grande, y era tan grande y tan así, pues que adoraban a muchos dioses. Era súper, eh, no sé cómo decirlo, bueno, tenía muchísimos dioses. Y uno de los más importantes que tenía era la diosa Artemisa. Y tenía un templo muy grande que se contempla hasta hoy, que es una de las 7 maravillas del mundo, que si alguien tiene oportunidad que puede ir a verlo. Pero bueno, entonces estaban rodeados de mucha idolatría, de mucha mala vida, porque dentro de la idolatría que había muchísima concupiscencia, que dice la palabra, ¿no? Había mucho desenfreno, muchas orgías. Este era el ambiente que había en Éfeso. Y había una iglesia, que había estado Pablo allí durante 3 años, y ahora estaba, como dice el primer versículo, que es con el que comencé la primera presentación de la carta de los Efesios la última vez, que es el 4, el versículo 1, que dice: yo pues, habla Pablo, yo pues, preso en el Señor, estaba en la cárcel en Roma, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo cuando me enfrenté a este versículo la primera vez, lo primero que dije, pero a ver, ¿a qué vocación eran llamados los efesios? Y entonces, tirando para atrás, pues tuve que ver los 3 capítulos primeros que hablan sobre la vocación, que es lo que presentamos el último día. No sé si os acordáis un poco, pero esa misma vocación lo que hace es a nosotros eh, ponernos o elevarnos en una situación, a una posición muy, muy especial. Ya lo meditamos y no es el motivo de que lo vayamos a hacer otra vez. Pero si tú tienes o eres consciente de esa posición que Dios te ha dado, tienes que vivir acorde a esa posición. Somos hijos de Dios. Tenemos la herencia de Dios. Somos herederos de todas sus riquezas de gloria. Somos coherederos de Cristo. Tenemos una posición privilegiada, una posición elevada, y tenemos que vivir acorde a esa posición. Y entonces ahora continuamos en el capítulo 4 viendo de una forma práctica cómo se puede vivir o cómo se debe andar según esta vocación que dice el versículo 1, ¿no? ¿Cómo? Y comenzamos en esta mañana. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Habla de 2 cosas aquí que son importantes tener, que es humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recordamos, esto es una carta especial para una gente especial. Los receptores de la carta eran los creyentes en Éfeso. Como era una ciudad gentil, la gran mayoría de los miembros de la iglesia eran gentiles. Había también judíos, pero eran gentiles. Pero había judíos también. Entonces había cierta rivalidad entre ellos. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Cuando nosotros hablamos de soportarnos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? No te soporto. Yo sí te soporto. Te aguanto. Es algo como muy trivial.
Sin embargo, aquí tiene una profundidad importante, ¿eh? Porque este soportarnos es como si fuera las vigas de una terraza, los soportes de una terraza. No es la cosa de aguantarte así como de amiguismo, sino un soportar firme que unos con los otros se tienen que ir apoyando para soportar. Es muy profunda esta palabra. Yo normalmente siempre la digo y siempre me ha parecido ser eso, soportarte, algo como que no tiene mucha importancia. Sin embargo, soportándoos con paciencia. Es lo que tenemos que hacer, lo que si nosotros fuéramos los efesios que estamos leyendo esta carta, nos están diciendo el apóstol, nos está diciendo, os tenéis que soportar. Yo desde aquí os veo a todos, vosotros solo me veis a mí. Pero todos los que estamos aquí os tenéis que soportar. Y no es que tengo que soportar, no. Os tenéis que soportar, os tenéis que apoyar, os tenéis que abrazar, os tenéis que aguantar. Pero ese aguantar no sino aguantar de apoyo, de sostener. Muy bien, gracias. Me parece muy importante este matiz. Y tenemos que hacerlo con paciencia. Con paciencia, ¿por qué? Porque precisamente todos no somos iguales y todos a lo mejor no nos caemos muy bien y algunos metemos la pata, otros también. Y cuando estas cosas pasan, lo que tenemos que tirar es de la paciencia, de soportarnos, de apoyarnos. ¿Has metido la pata? Vale, te apoyo y no decir, bueno, como tú eres así, ya no me ajunto. Suelen decir los niños, ¿no? Yo no me ajunto. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, y si lo hacemos de esta manera lo haremos en amor, que es lo que dice el texto. El otro día yo veía cabezas que se dormían. Eran 3 capítulos, lo entiendo, pero algunos hacían así. Si en vez de estar yo aquí diciendo, hubiéramos dicho, va a venir fulanito a leernos una cosa, y hubiéramos venido con un espíritu más de, uy, a ver qué nos dicen. Este es el espíritu que tenían los efesios cuando les dijeron, ha llegado una carta de Pablo, entonces vamos a leerla. Habrían venido con una ilusión y una cosa de ver qué es lo que nos va a decir, ¿no? A ver si lo ven esta mañana. Me parece, hasta aquí es muy importante, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y solamente es un versículo, tenemos todo el capítulo. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos es tener una disposición, unas ganas de hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Guardar la unidad del espíritu. Cuando hablamos de unidad, cuando la palabra habla de unidad, no quiere decir que todos seamos iguales. No estamos hablando de uniformidad, que es algo diferente. Vale. En las iglesias normales suele pasar, ¿no? Yo soy unido a estos otros hermanos porque tienen esta misma manera de hacer o estas cosas y entonces, bueno, somos una denominación. Aquí no está hablando de una unidad denominacional. Aquí está hablando de una unidad total. ¿Por qué? Porque no habla de cosas que nosotros hayamos puesto. Dice una unidad del Espíritu. Y Espíritu con mayúsculas, que es el Espíritu Santo. En esta unidad, no importa de qué denominación seamos, de qué congregación nos estemos juntando, no importa. Tenemos que tener una unidad en el Espíritu. Y en el vínculo, tenemos que tener esa unidad en el vínculo de la paz. Esta unidad nos tiene que dar paz, tanto que sea de esta congregación como que sea de otra denominación. El Espíritu Santo nos tiene que dar esta unidad de paz. Y las cosas que nos tienen que unir, que es más importante de las cosas que nos tienen que separar, vienen a continuación. Versículo 4. Un cuerpo
¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los de esta iglesia, los de este local. Eso, los creyentes, todos los creyentes. Un cuerpo y un espíritu. Espíritu con mayúsculas otra vez. ¿Quién es el espíritu? El Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Tenemos la misma esperanza de vuestra vocación, que la vocación eran los 3 capítulos anteriores que vimos la otra vez, en esa posición elevada en que estamos. Seguimos. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Pero dice uno. ¿Cuántas veces servimos o queremos servir a más de un Señor? Una fe, solamente una. Un bautismo, solamente un bautismo. Recordar que los que estaban escuchando la carta, había judíos y había gentiles. Y no hacían un bautismo para los judíos y otro bautismo diferente para los gentiles. Un solo bautismo que implica dar un testimonio de lo que estamos creyendo. Un solo bautismo. Un Dios y Padre. Solamente hay un Dios. Esto dirigido a una iglesia que estaba en una ciudad politeísta del todo, donde había idolatría a tope. Un solo Dios, pero este Dios además es Padre. Y esto es muy grande, para mí es muy tierno, ¿no? Pensar que Dios, este Dios creador, este Dios tan grande, es mi Padre. Y que yo soy su hijo, como ya lo vimos en los capítulos anteriores. Y todo eso sin haber hecho nada. Todo eso sin merecerlo. Todo eso solamente por la obra de su Hijo Jesús. Y dice que este Dios y Padre, el cual es sobre todos. Yo me imagino Dios viendo todas las cabezas aquí, pero a la vez está viendo a los de otras iglesias en otros sitios y en otros lugares del mundo. Está sobre todos. Y hay 2 cosas más que dice que a mí me parecen muy preciosas. Este Dios es por todos. Está pendiente de ti y pendiente de mí. Pendiente hasta de Andrés. Pendiente de todos. Es por todos. Y aún dice otra cosa más. Y está en todos. La promesa de Dios y de Jesucristo cuando se fue es que iba a mandar al Consolador que mora dentro de cada creyente. Entonces este Dios y Padre está sobre todos, está por todos y está en todos. Amén. Esto nos tenía que dar una alegría tremenda. Pues venga, alegraos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia no la podemos ganar de ninguna manera. No hay nada que podamos hacer para ganarla. Es un don, es un regalo totalmente inmerecido y que no lo podemos conseguir de ninguna otra forma que si no fuera regalado. Por lo cual dice, y aquí pone un ejemplo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es una cosa un poco difícil. Yo siempre la había entendido de una manera, pero últimamente la estoy entendiendo de otra. Y luego explica quién es este que subió a lo alto. Lo explica un poco más adelante, pero bueno, todos sabemos que se refiere a Jesucristo, que llevó cautiva la cautividad. Aquí es donde tenemos el problema, lo tenía yo por lo menos. Porque Jesucristo cuando subió a lo alto, cuando resucitó, el texto habla está sacado del Salmo 68 y es una imagen que tanto los judíos como los gentiles en Éfeso entendían, porque era cuando había una guerra, cuando había una victoria, el vencedor volvía a su tierra,
llevando un séquito de las cosas conquistadas. Y entonces entraba la entrada triunfal, si os acordáis de las películas de romanos, cuando entra el César que venía victorioso de una campaña con todas sus tropas alineadas y muy bonitas, y detrás todos los esclavos ahí y los animales y todas las cosas que habían conquistado en la batalla. Los reyes de Israel hacían exactamente lo mismo. Entonces era una imagen ilustrativa que todos los que estaban en la iglesia lo entendían. Entonces Cristo vino a hacer una batalla y ganó la batalla. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero resucitó. Y cuando resucitó, ¿a quién venció? A Satanás, a la muerte, la serpiente, ¿no? Satanás, a la muerte y todo lo que a nosotros nos esclaviza, porque nos limpió de pecado a todos. Entonces, subió a lo alto, Jesucristo subió, llevando cautiva la cautividad, las cosas que a nosotros nos hacían esclavos, la muerte. Nosotros ya no morimos, físicamente moriremos, pero ya estamos eternamente con el Señor. Él venció y de esta manera subió a lo alto, volvió de donde había salido y llevó cautiva la cautividad, como señal del poder que había tenido sobre la muerte y sobre Satanás. Y una cosa que hacían los reyes cuando vencían y hacían todas estas cosas era que se quedaban o pedían al pueblo que habían conquistado tributos. Estaban conquistados, pues tributos. Y lo que hizo Jesús, según dice este texto, llevó cautiva la cautividad y en vez de pedirnos tributos a los que nos ha liberado, ¿qué nos da? Es importante. Este Jesús, este Dios amoroso, en vez de quitarnos, encima nos da dones. Y ahora explica, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. ¿Quién es este que había descendido? Cristo. ¿A dónde había descendido? Pues desde su gloria a la parte baja de la tierra. Se había quitado todo para hacerse como uno de nosotros. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Es el mismo. Si pensamos qué hizo cuando vino, ¿por qué descendió? Por amor. ¿Qué hizo cuando estaba aquí? No te digo. Morir, sí, pero antes de morir hizo cosas. Se acercó a los pecadores, sanó enfermos, predicó, trató de salvar almas. Pues este mismo es el mismo que está en el cielo ahora mismo. Y como es el mismo, sigue haciendo las mismas cosas. Se acerca a los pecadores, nos sana, nos cuida. Y dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Una de las cosas que hizo Jesús cuando resucitó fue liberarse del cuerpo físico que lo retenía. Entonces, estando ya Él otra vez en gloria, lo llena todo. Y Él dijo que es necesario que yo me vaya para que otro venga. Entonces, Él no se fue al cielo y nos dejó abandonados. Envió al Consolador, que como hemos dicho antes, mora en cada uno de los creyentes. Por eso dice que lo llena todo. Y vamos a ver algo de los dones que Él dio. Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fijaos que dice pastores y maestros, no dice a otros pastores y a otros maestros. Yo veo aquí que hay 4 oficios que son unos oficios
es interesante que no son invención humana, que los estableció el mismo Jesucristo, porque dio dones para apóstoles, para profetas, para evangelistas y para pastores y maestros. ¿Y estos dones para qué los dio? Lo dice en el versículo siguiente, que es el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué os dice la palabra perfeccionar? Bueno, ¿está bien? ¿Mejorar? ¿No? ¿Cómo? Es que soy sordo de oreja. Madurar, perfecto. Este perfeccionar, hay muchas veces que decimos o que pensamos que la perfección es ya no meter la pata para nada. Yo soy perfecto, no puedo hacer nada. Pero no. La perfección de los santos, como sí que vamos a seguir metiendo la pata, es una perfección de utilidad. Cuando yo soy útil para hacer lo que Dios quiere que haga. Yo algunas veces que he hablado sobre esto pongo el ejemplo de una llave o una herramienta, ¿no? Yo quiero apretar un tornillo. ¿Qué necesito? Un destornillador. Vale, pues cojo un destornillador. Pero como sea el tornillo plano y el destornillador de estrella, por mucho que sea el destornillador, no me sirve. Entonces tengo que coger un destornillador plano y voy al tornillito y lo aprieto o lo aflojo bien. Si tiene una cabeza hexagonal, con mi destornillador no hago nada. Entonces, ¿qué necesito? Pues una llave inglesa, por ejemplo, para ir, adaptarla, o una llave de tubo de la medida. Pues esas herramientas son perfectas para eso que quiero hacer. ¿Qué pasa? ¿Que pueden soltar todos los tornillos? No, pero son perfectas para eso que quiero hacer. Esta perfección de la que habla la palabra, cuando habla de que nosotros tenemos que ser perfectos, habla en este sentido. Perfectos no podemos ser porque vamos a meter la pata, pero podemos ser perfectos para hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos las herramientas perfectas para hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es interesante. Y entonces, los dones son para perfeccionar, muy bien ha dicho por ahí Luisa, para madurar a los creyentes en la obra del ministerio. Son apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros. Yo veo dos grupos importantes. Los apóstoles y profetas, no sé si sabéis un poco las diferencias, Eileen sí sabrá. Un apóstol era una persona que predicaba el evangelio, predicaba el arrepentimiento, pero tenía que cumplir dos requisitos. Que no te oigo, que soy duro de oído. Haber sido discípulo de Jesús y la otra vez ser testigo de su resurrección. Entonces, en este sentido, hoy en día puede haber apóstoles en la iglesia. No. En este sentido, no, porque no hemos sido testigos de su resurrección ni hemos estado físicamente con él como discípulos. Los otros son evangelistas, personas que se dedican a ir por los sitios a evangelizar. ¿Puede haber evangelistas hoy? Claro que sí. Es más, todos tenemos la misión de ir a predicar el evangelio, en la medida que cada uno pueda. Pero es una misión de todos. En este sentido, todos deberíamos ser evangelistas. Y luego, me salto los profetas, ya decía yo, que eran dos grupos. El primer grupo es apóstoles y profetas. ¿Los profetas quiénes eran? Los que hablaban de parte de Dios. Los últimos profetas, en este sentido, ¿quiénes fueron? Qué caras más raras. Los apóstoles,
que escribieron los evangelios. ¿Por qué? Porque directamente dieron el mensaje que Dios tenía de una manera directa, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hoy, en este sentido de profetas que hablan directamente de Dios a las personas, ¿puede haber? No he preguntado ahí. ¿Puede haber? Qué pregunta más difícil. ¿Algo que modifique la revelación que ya está dada? No. ¿Por qué? Porque la palabra es toda la revelación de Dios. Y ya no hay, dice que no se añadirá ni una coma ni una tilde. Entonces toda la revelación ya está dada, está en la palabra. Pero yo entiendo que Dios en su soberanía puede hablar a alguien a través de otra persona. Eso ya lo dejo ahí. Pero que venga alguien diciendo, yo soy profeta, Dios me ha dicho, y diga algo que sea contrario a la palabra, no. En ese sentido, profetas no hay. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Bien, no sé. Vale, hemos quedado que evangelistas sí, que todos tenemos el ministerio de evangelizar, y los pastores y maestros. Hay quien dice que unas cosas son pastores, otras cosas son maestros. Aquí lo que está diciendo es pastores y maestros, todo junto y solamente en otros. No dice a otros pastores y a otros maestros, como separado. Entonces es un oficio que los griegos entendían perfectamente, teniendo los dos títulos. Porque un maestro, o sea, un pastor, era también maestro. Entonces, en este sentido, bueno, lo que tiene que hacer el pastor es la función de pastor, de cuidar, de proveer alimento y estas cosas, y el maestro es enseñar, que es enseñar lo que tienen que comer y dónde tienen que ir las ovejas. Por eso en este sentido es el mismo oficio, maestro, pastor y maestro. ¿Y pastores y maestros tiene la Iglesia? Muy bien, gracias. Y entonces, estos oficios, como ya hemos dicho, es para perfeccionar, para que podamos crecer todos los miembros de la Iglesia. ¿Y hasta dónde tenemos que crecer? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe. Otra vez estamos hablando de la unidad que tiene que haber dentro de la Iglesia. Hay cosas que a lo mejor puede que no estemos de acuerdo unos con otros, pero en lo que son cosas de la fe, lo básico de la fe, lo que hemos visto hace un momento, las cosas que nos tienen que unir, es que tenemos que estar unidos sí o sí. Y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿El conocimiento qué quiere decir? Yo un día conocí a Cristo, me convertí y me salvé. Amén, está muy bien. Pero el conocimiento es algo continuo. Cuando yo conocí a María Ángeles, la conocí y muy bien, pero si se llega la cosa a quedar ahí, hoy no estuviéramos casados. ¿No? No, igual ella sí, no sé. Bien, pero el conocimiento no implica, conocerlo no implica que ya esté todo hecho. Tenemos que seguir un proceso de conocimiento, porque al conocerlo ya no hemos conocido todo. Tenemos que ir poco a poco conociéndonos más, y en este sentido con Jesucristo pasa lo mismo. ¿Hemos tenido un encuentro con Él? ¿Lo hemos conocido? Sí, amén, muy bien. Pero tengo que seguir conociéndolo. Cada día tengo que seguir conociéndolo. Sí, conociéndolo más, tratándolo más, conociéndolo mejor. Y entonces, volvemos otra vez aquí al tema de antes. Llegaremos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. El roce hace el cariño, dice. Si yo me junto mucho con alguien, al final hay cosas que se me pegan y nos vamos pareciendo. En este sentido, si estamos cerca de Cristo, mientras más cerca estemos, más nos iremos pareciendo a Él. Y el llamado que tenemos es que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es a lo que estamos llamados, a ser como Cristo es. Y ahora le dice a los efesios que estaban allí sentados escuchando lo que decía Pablo. Dice, ¿para qué todo esto? ¿Para qué esta madurez? Estos pastores y maestros que quieren que la iglesia crezca en madurez. ¿Para qué? Hasta que se llegue a ser la estatura de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué pasa con un niño? Que es muy fácil manipulable. Que tú vas con un caramelito y te lo llevas donde quieras. Que tú vas y le dices esta cosa y el otro, ¡ah! Y se maravilla de lo que le estás diciendo y se lo creen todo. Esto es un niño. Y dice que no seamos niños. ¿Por qué? Porque estaremos fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si somos niños, si no vamos creciendo en el conocimiento de Jesús, si no vamos madurando, llegará cualquiera y nos dirá, mira, pero es que esto es de esta manera. Y tú, pues sí, pero vendrá otro que argumentará mejor, esto es mejor de esta otra manera. Pues sí, y me iré para el otro lado. Y entonces seremos fluctuantes, iremos de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque somos niños y no tenemos madurez. Y hay gente que piensa, no, pero si hay movimiento, ya está bien. Dice, no, el movimiento no implica el crecimiento. Moverse de un lado a otro no implica ir avanzando. Cuando uno deja de ser niño y va madurando, va teniendo las cosas claras y es más difícil que te engañen, ¿no? Que te vayas cambiando de opinión de un día para otro. Es más difícil, no digo que no pase, pero es más difícil. Conforme vas teniendo convicciones más sólidas, es más difícil que te hagan quitarte de esas convicciones. Porque dice, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. O sea que las advertencias que dice la palabra de los falsos maestros es cierta y es un peligro. Y si no estamos cada día madurando, si no estamos cada día creciendo, va a venir un engañador sabiendo dónde nos puede tocar y va a tratar de convencernos. Y eso es así. Y dice que emplearán con astucia las artimañas del error. Esto es una imagen de los jugadores de dados, por ejemplo. Cuando estás jugando con alguien con dados y cogen sus dados trucados y tiran y les sale el 7 y ganan siempre ellos. Y tú siempre pierdes. Estos son las artimañas del error. Son los engaños y las cosas que nos van a presentar todo muy bonito, muy así. Nos van a convencer con palabras, pero todo lo que sea parte de la enseñanza del Señor tenemos que desecharlo. ¿Y cómo podemos saber si se aparta o no se aparta? Madurando, creciendo, conociendo cada día más al Señor. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Muy bien. Pues siguiendo a la verdad en amor, la palabra fundamental. Crezcamos. No seamos más niños, crezcamos. Pero dice una palabra aquí, ¿crezcamos en qué? ¿En conocimiento? Que vayamos conociendo solamente a Jesús intelectualmente.
Dice, crezcamos en todo. No solamente intelectualmente. Tenemos que crecer en todo. Porque luego, después de esto, dice el ejemplo del cuerpo. Que la iglesia es como el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo no crece una parte sí y las demás no. Tiene que crecer de una manera conjunta, en todo. Y tenemos que crecer en todo, en Cristo, que es la cabeza. Tenemos que depender este crecimiento solamente en lo que Él nos provee, nos proporciona. No tenemos que crecer en otras cosas diferentes. Y el ejemplo del cuerpo, a partir del 16, dice, de quien todo el cuerpo, que es un poco lo que estaba diciendo ahora, todo el cuerpo, todas las partes, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al final nos edificamos en amor. Pero es muy interesante todo el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? Que todos lo podemos entender. Dice, todo el cuerpo, y esto era para la iglesia de Éfeso, compuesta por judíos y por gentiles. Todo, no una parte del cuerpo, todo el cuerpo bien concertado, cada uno haciendo su función, unido entre sí, con la unidad de la fe y del espíritu que hemos hablado hasta ahora. Por todas las coyunturas, esto es lo que a mí me ha llamado un poco la atención, porque cuando hablamos que somos el cuerpo del Señor, yo soy mano, yo soy pie, yo soy coyuntura. Todas las partes son importantes, no las que se ven. Hay alguien que dirá, bueno, pero es que hay otras cosas más pequeñitas todavía. No para ti. Y las células, y pues todas las partes son importantes. Por muy vistosa que sea, porque haya que mirarte al microscopio. Eres importante para la unidad del cuerpo. Y en este sentido, tú y yo, te veas grande, te veas pequeño, te veas como te veas, eres importante para la unidad del cuerpo. Y eres importante para ayudar y que te ayuden las demás partes del cuerpo. ¿Qué pasa con los que dejan de congregarse? Que ni ayudan ni pueden ayudar. Esto es un llamado a congregarse, a disfrutar del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Y la ayuda mutua de los hermanos es súper importante. Y aquí, en este ejemplo del cuerpo, se ve muy bien. Dice que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y un poco la idea que decía antes, no puede ser que una mano crezca mucho y el resto del cuerpo no crezca. O que todo el cuerpo esté creciendo un montón y un pie se esté quedando raquítico, porque no funciona la cosa bien. Entonces estamos llamados todos a ser edificados y tener un crecimiento. ¿Y esto de quién es responsabilidad? No lo quiero decir. ¿De quién es responsabilidad? De cada uno. En la medida que estemos cerca del Señor, iremos creciendo. En la medida que estemos en el cuerpo del Señor, iremos creciendo, nos iremos edificando. Iremos creciendo con todos. Creceremos nosotros y haremos que crezca los demás. Creceremos nosotros y crecerá la Iglesia. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y ahora dice las cosas más prácticas de lo que tenemos que hacer para andar en esta vocación a que hemos sido llamados, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Esto está dicho a los gentiles y también a los judíos que estaban en Éfeso.
que ya no andéis como los otros gentiles. Y dice que andaban en la vanidad de su mente. ¿Qué pasa? ¿Que los gentiles no tenían nada en la cabeza? ¿Eh? Sí. Podían ser súper inteligentes. Todos los gentiles, todas las personas que no son creyentes, hay muchos que tienen la cabeza bien amueblada, que inventan cosas, que son ingenieros. No está diciendo aquí que sean tontos, sino lo que les preocupa en su cabeza es vanidad. Por muchas cosas que hagan buenas, pero es vanidad. Dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque están ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entonces, por muchas cosas importantes que hicieran, por muchos logros científicos que se consigan, si no estamos en las cosas de Dios, es vanidad. Llegará el momento que se mueran, todo lo que han hecho y se ha quedado. Pero ellos, ¿qué pasa con ellos? Es vanidad. Y entonces dice, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan con su mente en cosas que no son del Señor. Que solamente tienen cosas que no son del Señor. Los creyentes, los gentiles y judíos, nosotros que estamos aquí, tenemos que tener nuestra mente en las cosas del Señor y también en las cosas de la ciencia. No están reñidas. Pero si no tenemos la mente en las cosas del Señor, es vanidad. Y a los gentiles que no estaban en las cosas del Señor, sigue diciendo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, quiere decir que cauterizaron todo tipo de conciencia, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es lo que los rodeaba a la iglesia de Éfeso. La gente que estaba fuera de la iglesia, esto es lo que hacía. No tenían conciencia y se entregaban a toda clase de vicios. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cómo habían podido aprender así de Cristo? Porque estaban cerca de Cristo. Porque estaban en las enseñanzas de Cristo. Porque tenían en la mente las cosas de Dios. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si hemos sido por Él enseñados, conforme a la verdad de Jesús, hemos aprendido de Cristo. Podemos crecer, porque podemos ir aprendiendo. A mí me llama la atención en este versículo que empieza, si en verdad. No sé si os llama un poco la atención. Porque es muy triste, pero es una realidad grande, que la Iglesia, no digo los que estamos aquí, la Iglesia en general está llena de gente que intelectualmente conoce a Cristo. Dices, ¿conoces a Cristo? Sí. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has permitido que Cristo haga la obra en ti? ¿O lo conoces, pero sigues viviendo tu vida? Si en verdad le habéis oído. En cuanto a la pasada manera de vivir, les dice, despojaos del viejo hombre. Este despojaos es un quitaros totalmente toda la ropa, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, que es vestirse de ropa totalmente nueva. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre.
Este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, nos hace criaturas nuevas. Amén. Pero nos tenemos que vestir conforme a esa criatura nueva. Y eso ya es responsabilidad nuestra. Si somos una criatura nueva y nos seguimos poniendo la ropa de la criatura vieja y seguimos haciendo las cosas de la criatura vieja, hay algo que no funciona. Vestíos del nuevo hombre. Y ahora vamos a ver otros ejemplos, que dice, por lo cual, desechando la mentira, por lo visto mentía mucho en la iglesia de Éfeso. No sé, no lo podemos saber, pero dice que hay que desecharla. Desechando la mentira, quitamos una cosa, es lo de desvestir, y ponemos otra. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desvestir y vestir. Quita la mentira y habla la verdad. Airaos, pero no pequéis. ¿Nos podemos airar? Sí, algunos más que otros, pero sí nos podemos airar. Pero no tenemos que pasar el límite para pecar. No tenemos que dejar que esa ira nos haga hacer cosas de las que luego nos podamos arrepentir. Airaos, pero no pequéis. Y una manera de hacerlo es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que intentes solucionar el tema ese que te ha producido ira lo antes posible. Así no darás lugar al diablo. Y dar lugar al diablo también es apartarte de las cosas que sabes tú personalmente que pueden ser de tentación para ti. Entonces apártate de las cosas y no des lugar a que el diablo te pueda tentar más de lo que pueda ser resistir, ¿no? El que hurtaba, vaya familia, el que hurtaba, que no hurte más, pero no se queda ahí. Les dice, no hurtes más, pero trabaja. Y haz con tus manos lo que es bueno. Dice, pero no se queda ahí tampoco. No dice que el que robe, que el que robaba, que no robe, sino que trabaje y que haga las cosas buenas. Dice que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es el amor de lo que está hablando antes. No se trata de tú robabas, no robes más, ahora trabaja y preocúpate de tener una buena posición, una buena casa, 2 buenos coches y bueno, voy a trabajar unas horas más porque así puedo cambiar de casa a un chalet y luego voy a trabajar más. No, no robes. Trabaja para mantener tu casa, pero también con el fin de poder ayudar al que tenga necesidad. Esto es poner el amor en práctica. Y otra cosa muy difícil. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas salen de nuestra boca normalmente? Y no quiero decir solamente que sean tacos. Que una palabra corrompida es cuando hablas con tu mujer o con tu amiga de otro que no está y le pones verde. Eso es una palabra corrompida. Pues ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino, ahora nos vestimos, la que sea buena para la necesaria edificación. Lo que hablemos, que sea para edificarnos, no para criticarnos, por ejemplo. La que sea buena para la necesaria edificación. Y de esta manera, dar gracia a los oyentes. Estamos llamados a esto. Y entonces dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿le podemos contristar?
Bueno, esto como se ha hablado muchas veces, ¿de qué manera podemos contristar al Espíritu Santo? Hombre, lo de la parte de que no, ¿no? Bien. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, lo estamos contristando. Siempre cuando decimos contristar al Espíritu Santo parece que es lo que hago. Estoy haciendo esto que le entristece. No, no. Cuando no haces lo que tienes que hacer, también lo entristeces. Y dice que este Espíritu Santo, con este fuimos sellados para el día de la redención. Y este sello es una marca que tenemos los que hemos creído, pero este sello es también como un lacre que nos da la garantía de que va a ser así, de que el día de la redención somos de Dios. Y este Espíritu Santo lo podemos contristar y no deberíamos hacerlo. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántas veces venimos con una cara de... Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, que antes hemos dicho airaos pero no pequéis. Pero tenemos que anhelar quitar toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Me parece que esta última que se ve como en pequeñito es la más importante. Toda malicia. Ese doble sentido cuando vamos a hacer cosas o vamos a decir cosas, toda malicia tenemos que quitarlas. No digo de hacer un chiste con doble sentido para... No. Malicia es para hacer mal. Cuando actuamos de una manera y digo esto de esta forma para que parece que estoy diciendo otra, no me chillan, no me castigan, no estoy mintiendo descarado, esto es malicia. Pues quítese toda malicia. Quitamos todo eso y lo que tenemos que ponernos es ser benignos unos con otros. ¿Qué es ser benignos? Buscar el bien de los demás. Ser buenos, como dirán algunos, pero implica más. Ser benigno es portarte bien, es activo, hacer algo por los demás, algo bueno. Misericordiosos. Aquí, este de misericordioso, podemos poner el ejemplo si alguien te ha hecho algo. Estamos hablando de perdonarnos mutuamente las ofensas. Bueno, que eso viene después. Tener misericordia con esa persona que te está ofendiendo. Perdonándoos unos a otros. Y ser misericordioso y perdonándonos unos a otros, hay una forma de verlo que es cuando tú tienes posibilidades de vengarte y no lo haces. Si tú tienes posibilidad de vengarte porque te han hecho algo y tienes posibilidad de vengarte y no lo haces, eres misericordioso. Y estamos llamados a eso y a perdonar. Y dice algo que es lo más importante. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Dios? Ya veo que a vosotros ninguna. ¿Cuántas cosas? Yo recuerdo el pasaje ese del que le debía a su señor un montón, que lo perdonó y tal, y luego fue a su hermano, a su consiervo, ¿qué me debes? Y lo agarró del cuello y lo echó en la cárcel. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Dios? ¿Y cuántas cosas nos resistimos a perdonar al hermano? Acabaríamos el capítulo 4. Seguiría el capítulo 5, la primera parte, diciendo más cosas que hay que prácticas que hacer para poder seguir andando en esta vocación. Y comienza así, el versículo 1, que solamente lo tocamos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Los hijos normalmente, ¿qué es lo que hacen de los padres? Imitarlos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que imitarlo. Y hemos visto bastantes cosas aquí que Dios ha hecho con nosotros, las cuales deberíamos nosotros imitar para hacerlas con los demás. Perdonar las ofensas, sujetar nuestra ira. Y algo muy importante que hizo Dios por cada uno de nosotros fue acercarse. Estábamos separados de Él, teníamos una relación rota y Él se acercó. Nosotros estamos llamados también a ser el que se acerca en una relación rota entre cualquier hermano. Otra cosa que hizo el Señor es seguir acercándose. A pesar de que nosotros continuamente estamos rechazándole, la humanidad me refiero, Él se sigue acercando, a pesar del rechazo. Si estas cosas hace Dios, nosotros tenemos que hacerlas. Acercarnos y seguir acercándonos. Y Dios, una vez que ya es nuestro Padre y estamos con Él, confía en nosotros y nos invita a colaborar con Él una vez que hemos sido nacidos de nuevo. Nosotros también debemos confiar en el hermano que igual en algún momento nos ofendió. Esto es el perdón. Y Dios, una cosa que quiere hacer es tenernos cerca. ¿Nosotros anhelamos estar cerca de los hermanos? Hay muchas veces que venimos el domingo por obligación. Hay que ir al culto. Venga, ya está, y nos vemos. Hola, adiós, 2 minutos y fuera. Y todo lo que hemos visto en esta parte de la carta referente a lo que es el cuerpo, a la necesidad que tenemos de estar unos con otros, estando 5 minutos a la semana, me parece que no es de mucha ayuda. No es de mucho crecimiento mutuo. No es de poder disfrutar de que el cuerpo va creciendo. La palabra es esa, de poder disfrutar. Y deberíamos estar anhelantes de poder estar con los hermanos. Si somos hermanos, somos hijos de Dios, deberíamos necesitar estar con nuestros hermanos que son hijos de Dios también. Y si sabemos de una necesidad de alguno de nuestros hermanos, poder estar pendiente de la necesidad que tiene y brindar las soluciones que podemos darles nosotros. Con este ejemplo del cuerpo, os quiero dejar unas preguntas ya para meditar en esta semana que comenzamos. Primera, ¿te sientes parte del cuerpo de Dios? ¿El cuerpo de Cristo, que es la cabeza? Segunda, ¿estás conectado con la cabeza, que es Cristo? Tercera, ¿cumples con tu función en el cuerpo? Cuarta, ¿ejerces tu don para edificar a la iglesia? Y la última, ¿vas creciendo en madurez y en fuerza? Si piensas que la iglesia está estancada, si piensas que la iglesia no crece, mírate a ver cómo estás tú. Porque la iglesia crece si tú creces. Así que nada, que el Señor nos bendiga y me parece importante el meditar en estas cosas y cada día acercarnos